Si no deseáis aparecer en el vídeo, simplemente desactivar la cámara de vuestro dispositivo. Muchas gracias y que disfrutéis en la videoconferencia. Ok, si me confirmáis que se ve ya. Vamos a empezar con la conferencia. Como decís, es la última conferencia del apartado de inteligencia artificial. Nos vamos a centrar en NLP, Natural Language Processing, y principalmente vamos a intentar sacar ese interés porque está ahora siendo el trending topic en inteligencia artificial. En los últimos años han salido todas las soluciones. Solo cabe mencionar quien no haya escuchado el tema del ChatGPT y cómo estos sistemas de comprensión del lenguaje natural han dado un salto abrumador y se han situado en el estado del arte en esta técnica. Vale, vamos a repasar principalmente qué cambios y qué puntos han sido los que han llevado a que esta tecnología avance tan rápidamente. ¿Vale? Además, como hay mucho que contar al respecto, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo fluido y vamos a intentar hablar de historia. ¿Vale? Vamos a intentar mezclarlo con la historia y quitar muchas matemáticas. ¿Vale? Vamos a intentar ir viendo a lo largo del tiempo qué cosas, ¿vale? Qué hitos se han ido cumpliendo y cómo al final la historia y la tecnología no es más que la evolución de diferentes pasos que aglomerados acaban dando soluciones. ¿Vale? Iremos desde el año 2013, donde yo empiezo a gestionar proyectos de inteligencia artificial, ¿vale? Y como durante todos estos años se han ido dando estos pasos hasta hoy en día y los sistemas que están revolucionando no solo el lenguaje natural, sino toda la industria, ¿vale? Como os dije, yo empecé en el año más o menos 2013, ¿vale? Dirigiendo un proyecto en colaboración con el Puerta de Hierro, en el cual el objetivo era ser capaces de procesar la historia clínica electrónica, es decir, los documentos médicos, los informes médicos, ¿vale? Y estructurar información sacada de esos textos para después analizar, ¿vale? Hasta ese momento había que ver cómo se hacían estos problemas, cómo se resolvían estos problemas. Pues bien, durante décadas, desde los 1950, durante décadas, el enfoque había sido tratar de estructurar en reglas todas las reglas que pertenecen al lenguaje, ¿vale? Al final, el lenguaje es un conjunto de diccionarios y reglas entre las palabras de ese diccionario, ¿vale? Y la intención era tratar de codificarlas en un sistema que tuviese todas esas reglas y relaciones, ¿vale? En realidad, estos sistemas eran bastante más complejos y se dividieron y especializaron en diferentes módulos encargados de diferentes tareas. Sobre todo, también se basaban en grandes taxonomías, reglas gramaticales que tener en cuenta y que hay que codificar. Algo bastante complejo de programar. Todas esas reglas, todas las combinaciones, todas las ambigüedades. Empieza a ser una tarea ingente, ¿vale? Pero, sin embargo, nosotros en aquel momento usábamos lo que en aquel momento está en el estado del arte, que era sonará, una tecnología de IBM, ¿vale? Se llamaba el WIMA, ¿vale? Y que con ella, con un sistema así, en pipeline, en el cual diferentes módulos especializados en diferentes tareas, éramos capaces de reconocer entidades dentro de los textos, ¿vale? Y funcionaban tal que de un texto desestructurado éramos capaces de crear dato estructurado, tablas, simple y llanamente, que luego le pasamos a los algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, que nos permitían hacer predicción o clasificación a partir de esos datos ya estructurados, ¿vale? Como os digo, nos situamos más o menos hasta el año 2013, en donde el estado del arte lo situaban estas técnicas que habían avanzado durante décadas, ¿vale? Y este era el principal enfoque para el reconocimiento del lenguaje natural, ¿vale? Sin embargo, empezaban a surgir ya en estas épocas, y como he hablado de ello, el Machine Learning, en realidad se centra en tratar de automatizar todo este tipo de tareas, ¿vale? En esta época ya estaban surgiendo las primeras redes neuronales que estaban teniendo éxito, bastante éxito, sobre todo en el campo del procesamiento por imagen, donde ya estaban siendo capaces de reconocer objetos y clasificar imágenes, ¿vale? Estas redes neuronales habían ya sido desarrolladas diferentes arquitecturas para orientarlas a diferentes objetivos, ¿vale? Por ejemplo, las redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes o redes neuronales generativas. Las tres las mencionaremos más adelante, ¿vale? Por eso las enumeramos aquí. Aquella que se eligió para empezar a experimentar con redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural, es decir, meterle texto a las redes neuronales, la elegida fue la red neuronal recurrente. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, por su arquitectura.
La arquitectura de la red neuronal recurrente permite el procesamiento secuencial. El texto, cuando leemos, el humano lee de forma secuencial. En una frase, el perro estaba en el salón durmiendo tranquilo, vamos procesando secuencialmente la frase. Y esta es la idea detrás de la arquitectura de las redes recurrentes. De esta manera, quizá podamos ser capaces de meterlo en una red neuronal. Las redes neuronales, con las imágenes, el input, lo que reciben como primer dato, en realidad es un valor numérico, que es la intensidad de color de un determinado píxel en la imagen. Y se pasa esos valores numéricos de las intensidades de píxeles a toda la red neuronal. Pero, ¿qué hacemos si tenemos texto? Que no son números. La red neuronal está formada por funciones matemáticas. Requiere números. Tenemos un reto que resolver y es coger el texto y transformarlo en un vector numérico que lo represente. Pues otra vez, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Vale? Y como os digo, nos situamos por el momento en el año 2013. ¿Vale? Aquí la mayoría somos informáticos, ¿vale? Un informático lo primero que puede pensar es, bueno, yo ya tengo una codificación para el texto. Puedo coger el código ASCII, que es un número para cada uno de los símbolos, y tratar de codificarlo así. Esto ya está inventado desde los principios. Bien, pues vamos a ello. Vamos a intentar darle a cada letra de la palabra perros, por ejemplo, un ID, un número sacado de la tabla ASCII. Primer fallo. ¿Qué pasa si nuestro algoritmo empieza a aprender ciertas relaciones y cuando tiene que predecir una palabra no es capaz de formarla por completo de forma correcta? Porque en realidad lo que le hemos pasado es que cada una de las letras se representa de forma diferente. En ese caso podría predecir que una palabra puede ser este conjunto de números y mostrar una palabra que no existe de forma real. ¿Vale? Es decir, la división por caracteres no nos permite modelizar bien el problema. Pero tenemos otras dos opciones, dividir por palabras o dividir por subpalabras. Y esta fue la opción elegida y a lo que se le llamó como la división por tokens. Esas subpalabras. Se puede seguir usando, depende del objetivo, puede seguir usando las de división por caracteres, pero para el tema del entendimiento del lenguaje natural, la división por subpalabras resultó la más eficiente. ¿Vale? En este caso, entonces, lo que hacemos es coger las palabras de nuestro diccionario. Vamos a empezar a simplificar las cosas. ¿Vale? Imaginaos que este es todo nuestro diccionario y le vamos a dar ahora un número a cada una de estas palabras. ¿Vale? Un número aleatorio a cada palabra. El primer problema que nos encontramos, que si le damos un número, los números intrínsecamente representan distancias entre sí. Es menor el 14 que el 45 y la separación entre el 14 y el 45 es mucho menor que con el 765. Si modelizamos de esta manera, estaríamos diciendo, por ejemplo, que madre es 2 veces mi o que ordena vale 700 veces mi y esto en el lenguaje no tiene ningún sentido. Con lo cual, esto tampoco nos vale. Volvemos a la informática, a nosotros es lo que nos gusta. ¿Vale? Bien, si no puedo darle números reales, voy a pasar a darle números aleatorios, números binarios, perdona. Así, el tema de las distancias lo resolvemos y todas y cada una de las palabras tienen la misma distancia con respecto a la otra. Lo que hacemos es, para cada palabra, ponemos un 1 en la posición donde esté esa palabra y ceros a todo el resto del vocabulario. La palabra simi empieza por 1 y sean todos ceros. La palabra madre, 0, 1, 0, 0. Esto para todas las palabras del vocabulario. Recordad que estamos simplificando el vocabulario. Pero bueno, esto sería una buena idea, tanto en cuanto podemos crear un espacio vectorial que divida con la misma distancia cada una de ellas. Con lo cual, en realidad, lo tendríamos resuelto si no fuese por los dos problemas que estamos diciendo. Primero, la enorme cantidad de ceros, es decir, de valores inútiles que tenemos que estamos haciendo calcular, ¿vale? Y segundo, el tamaño de estas palabras. Es decir, si el diccionario español tiene 100.000 palabras, estamos hablando de vectores de 100.000. ¿Cómo resolvemos esto? Bien, pues volvemos a las redes neuronales que hemos hablado antes, ¿vale? En particular las primeras que hemos mencionado, las redes neuronales convolucionales, ¿vale? Que lo que van es aprendiendo la mejor forma de compactar la información para luego clasificarla. En estas redes están especializadas en que se le mete un vector de n dimensión, tenga que compactar la información de tal manera para devolver un vector de una dimensión n menor que n de entrada, ¿vale? En este caso, por poner ejemplo, sería de un vector de 100.000 o de 10.000 componentes, tratar de pasarlo a un vector menor.
imaginaros 300 componentes. De esta manera, la red neuronal es capaz de aglomerar la información y unificar la información que está compactando en cada una de esas componentes. Si imaginamos esto en vez de en una n igual a 300, porque nuestra cabeza no nos da para representar 300 dimensiones, simplifiquemos un poco más. Vayamos a 2 dimensiones. Cuando hemos conseguido la compactación y lo que queremos es compactarlo en 2 dimensiones, lo que realizan estas redes neuronales, esta compactación, lo que se consigue es que las palabras relacionadas entre sí se quedan de una manera más cercana en el espacio vectorial que con las que no están relacionadas. Ahora, mi y me estarían mucho más relacionadas que cualquiera de esas dos con madre, pero a la vez estarían más relacionadas con madre que con sol. Y de esta manera se crea un espacio vectorial gracias, partiendo de la representación binaria y llegando a una representación real, de números reales, gracias a lo que se conoce como reducción de la dimensionalidad. ¿Vale? Y esto ya se estaba aplicando en las redes neuronales convolucionales de forma exitosa. Con lo cual, lo que tenemos es un espacio vectorial en donde las palabras se acercan o se alejan en virtud de la relación que tengan entre ellas. No solo eso, sino que dado este espacio vectorial, como en todo espacio vectorial, lo que podemos es operar sobre el álgebra de ese espacio vectorial. Y una operación que no tendría mucho sentido para nosotros, rey más hijo, nos va a dar como resultado la palabra príncipe. Y estas relaciones son las que han sido capaces de ser absorbidas por esta técnica de compactación y modelización a través de la secuenciación binaria. ¿Vale? Con lo cual, a partir del texto, lo que vamos a tener es un vector numérico que luego, para poder realizar operaciones sobre ellos, podremos calcular las distancias entre estos términos. A todo esto, a estos vectores resultados, se les conoce como embeddings. ¿Vale? Y todo este conocimiento, en realidad, se resumió y se publicó en el año 2013 en un paper llamado Efficient Estimation of Word Representation in Vector Space, que de la simple manera explicaba cómo funcionaba el algoritmo Word2Vec, palabra a vector, y que recogía todos estos avances que habían estado investigando. Esto en el año 2013, más o menos donde nos hemos situado antes. Con lo cual, ya tenemos, como hemos dicho, el texto representado en números, podemos utilizar las redes neuronales para empezar a aprender. No solo eso, hemos dicho que vamos a utilizar las redes neuronales recurrentes, aquellas que nos permitían procesar de forma secuencial. Pues bien, eso es lo que se empezó a utilizar. Rápido se vieron con un problema, con un escollo. Cuando estamos procesando de manera secuencial, a ver si veis, no sé si veis el puntero, cuando entra la palabra el, se multiplica por el vector de la palabra perro, que sigue operando con el vector de la palabra estaba, y que cuando lleguen a operar con el vector de la palabra tranquilo, va a haber perdido de cierta manera el peso por ir operando vector en vector. Sin embargo, nosotros analizando esta frase, sabemos que la palabra tranquilo en realidad se relaciona bastante y de forma muy fuerte con el perro, que es quien está tranquilo, y no Salón, que está más cerca de él. ¿Cómo hacemos, de cierta manera, lo que le pasa a la red neuronal, ¿vale? Pues de esta manera es que según van pasando por las diferentes capas, el peso de las anteriores palabras se va perdiendo. De cierta manera, las redes neuronales recurrentes estaban perdiendo memoria. Tenían fallos de memoria para procesar grandes cantidades de datos. Entonces, de nuevo, problema. ¿Cómo resolvemos este fallo de memoria? Pues hubo 2 puntos por los cuales se utilizó la siguiente técnica que voy a explicar. Y lo primero que dijeron es, bien, si vamos a olvidarnos del secuencial, vamos a tratar de calcular estos pesos, multiplicar todos los vectores por todos los vectores de todas las palabras que existen en nuestro vocabulario. En realidad, no se cogen todas por todas, lo que se coge es para cada contexto o frase que decidas mandarle a entrenar a la red neuronal, aprenderá de ese contexto o frase. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos que limitar ese número de vectores que pasamos a la red neuronal. No se puede de forma infinita. Pero esta nueva forma de procesar sí que nos permite ya
paralelizar el procesamiento. Es decir, podemos coger y usar las GPUs. Con eso, la ventana, es decir, la ventana de lo que se llama la ventana de contexto, es decir, cuántas palabras soy capaz de meter a la vez para que aprenda a la vez, creció bastante y sigue creciendo cuanto más avanzan las capacidades del procesamiento de GPUs. Y esta fue la solución que empezaron a utilizar, ¿vale? Y se le llamó la atención, el mecanismo de atención. ¿Por qué? Porque descubrieron, lo habían modelizado a posta, que cuando estas técnicas son utilizadas, las redes neuronales aprenden dos cosas en concreto. Uno, relacionar palabras que están lejos entre sí porque aparecen en otras frases cerca también y conjuntamente, aparecen en muchos contextos de forma similar y sobre todo aprendieron también a ver qué palabras no tenían ninguna influencia. Es decir, si un artículo siempre sale al lado del sustantivo, esa palabra no tiene por qué recoger mi atención, que es lo que ellos llaman. Y así se creó lo que se llamó, y es uno de los puntos más importantes, la matriz de atención. Es decir, dado un contexto, cómo se relacionan las palabras y cuáles tienen más fuerza entre sí. Siguiendo los dos puntos que os he dicho, una preposición el acabará perdiendo todo el peso y, sin embargo, cogerán el peso aquellas que sí que tengan significado en la propia palabra para relacionarla y sacar efectivamente ese significado, ¿vale? El perro en esta vez se relacionará mucho más con estaba, con durmiendo y sobre todo con tranquilo, que es el adjetivo relacionado. Y esto se consiguió gracias al mecanismo de atención, que era procesarlas todas con todas en diferentes ventanas de contexto. Es decir, íbamos metiendo ventanas de contexto. Aquí os pongo 5, el contexto es de 5 palabras, en realidad hoy en día estamos ya en las 32.000 y subiendo, ¿vale? Pero la intención era esa, ir procesando todas las ventanas de contexto para que recogiese todas estas relaciones. Pero nos hemos olvidado de algo, que era la posición, la lectura secuencial. Hemos dicho que nosotros los humanos leemos de forma secuencial y esto sería como tragarte una página de un libro entera de una sola vez. Cuando haces eso eres incapaz de lo que estábamos diciendo, relacionar o secuenciar las diferentes ideas de esa página. Vieron necesario el hecho de tener un orden, porque además empezaron a demostrar que si metías las frases desordenadas no eran capaces de resolver problemas como los estaban. Y los algoritmos perdían precisión. Con lo cual, necesitamos encontrar una manera de representar la posición de las palabras para que puedan ser procesadas por la red neuronal. Pues otra vez hay que ponerse a pensar. Dado un embedding, hemos dicho, una palabra está representada por su vector, lo que podemos es sumarle el vector posición en el que se pone cada componente con la posición de esa palabra. Un vector 2A1, A2, A3, A4, dependiendo de la posición. Esto tiene un problema, y es que cuanto más grande era la ventana de contexto, y se conseguía hacer la ventana de contexto, más grande era este último número, y la suma del vector embedding y el vector posición nos iba a dar demasiadas diferencias entre unos y otros. Iba, de alguna manera, a alterar lo que era el vector embedding resultado de estas. Con lo cual, no resulta una solución. Volvemos a lo que nos ha servido, que es la codificación binaria. Es decir, la primera posición, un 1 en la primera posición. En la segunda posición, un 1 en la segunda posición. En la tercera posición, un 1 en la primera y un 1 en la segunda. Creo que aquí todos el binario lo podemos controlar. Bien, de esta manera tenemos otro problema. ¿Cuál? La operación de un vector de números reales con uno de números discretos. Esta operación hay que modelizarla de cierta manera porque si no también vamos a alterar el vector inicial en embedding, que ya recoge bastante información y que necesitamos preservarla. Bien, viendo esta tabla de verdad, no sé si alguno de nosotros en los exámenes de principio de carrera de código binario aprendíamos estas tablas de verdad por las relaciones secuenciales que podíamos crear haciendo series de números, es decir, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 3 ceros, 3 unos, 5 ceros, 5 unos, etc. Y esto, de esta manera, lo que creamos es una secuencia de activación que en las redes neuronales ya se conocía y que se puede modelizar por medio de ondas. Es decir,
Al final conseguimos que con una función sinusoidal convertir la representación de la posición en una longitud de onda determinada. De esta manera y con este approach siguieron probando. Y se dieron cuenta de que con este sistema habían conseguido quitarse de en medio las redes neuronales recurrentes, porque ya no hacía falta esa secuenciación ni aprender de esta manera, porque ya existían redes neuronales en el mecanismo de atención que hemos explicado antes. Con lo cual, se sacó el paper padre de toda esta tecnología, conocido como Attention is all you need, haciendo referencia a que ya no necesitaban las redes neuronales. Y esto sale en el año 2017. Attention is all you need es el paper que introduce el concepto de los transformers. Son un conjunto de redes neuronales capaces de procesar los embeddings, procesar la posición de las palabras convertidas en embeddings, aplicar el método de atención para entender el lenguaje. Y como os he dicho, la pata de la posición no era más que una nueva red neuronal codificando las posiciones como funciones sinusoidales. De ahí este grafiquito que le pusieron en el diagrama, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, primero absorbían los embeddings, se modeliza la posición y se pasa al proceso de atención para relacionar todas aquellas palabras. Sin embargo, nos falta una pata. La última pata. Dirigir a dónde queremos que centre la atención. Es decir, con la cantidad de datos y sobre todo la calidad de los datos, de los textos que le estamos metiendo, realmente le estamos también dando hacia qué tiene que converger en el output, cuando le damos la variable objetivo. Las redes neuronales lo que hacen es, dado un input, aprender a que converja en ese output. Bien, pues en este sentido, lo que se creó fue este pequeño apartado en el cual se incorpora una red neuronal capaz de realizar esta clasificación. Y de esta manera, dado un determinado conjunto de textos, se podía, de cierta manera, guiar la atención dados ese conjunto de entrenamiento. Cuando curaron mucho los datasets y empezaron a meter textos, bueno, millones y millones y millones y millones de textos curados de cierta manera, empezaron a crear estas matrices de atención y estos modelos de transformers capaces de crear matrices de atención estables, dados siempre un mismo conjunto de textos. Y a eso, a estas matrices de atención, estos modelos capaces de generar esas matrices de atención, se llamó modelos preentrenados. De esta manera, podíamos usar esos modelos, el resultado de estos modelos, para entrenar otros modelos con el cual realizar nuevas predicciones. Es decir, basarnos en conocimiento ya entrenado para reentrenar y afinar ese entrenamiento. La primera gran publicación que sacó uno de estos modelos preentrenados fue BERT, Pre-Training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. Sigue siendo, por cierto, aquel algoritmo de transformers más mencionado y más visto actualmente. Y salió, hemos dicho, en el año 2018. ¿Vale? De esta manera, BERT, como preentrenado, era capaz de generar una matriz de atención que había sido entrenada con millones de textos y todos podíamos usarla para reentrenarla, afinar su entrenamiento para realizar nuevas clasificaciones. BERT, cuando empezaron a utilizar y a experimentar con estos nuevos transformadores, acabó, por ejemplo, en un problema de clasificación de la negación. Cuando hay negación o no en una frase, se le pasaba el término de verdad, el target, de cuándo sí queda negación y cuándo no, y con pocos datos era capaz de aprender bastante bien el transformador y clasificar el mismo cuándo hay negación o no. De la misma manera se le podía empezar a pedir que predijese la probabilidad que tenía un token de aparecer el siguiente al contexto. Y de esa manera podíamos hacer una regresión para ver con qué probabilidad los otros tokens podían aparecer en esa secuencia. De esta manera, BERT consiguió sobrepasar en 12 diferentes sectores donde se aplica el procesamiento del lenguaje natural y marcarse como estado del arte en ese momento, en el año 2007-2018. Y hasta este punto, cuestiones como hemos dicho de ver la negación, cuestiones como descubrir ambigüedades, cuestiones como etiquetar
temas y palabras, empezaron a hacerse de forma bastante simple con este transformador, BERT. Sin embargo, parecía que solo habíamos dado un paso, que era ser capaces de entender el lenguaje. Pero había un paso más allá, y es, una vez que es capaz de entender el lenguaje, va a ser capaz de hablar, de usarlo, porque una cosa es entenderlo y otro ponerte a usarlo. En este sentido, ya estaban en el tema de las imágenes, otra vez, del que ha salido todos los algoritmos. Ya existía un tipo de redes neuronales, las terceras que hemos enumerado al principio, que se llamaban las GAN, Generative Adversarial Networks, que se basaban en una arquitectura en la cual una red neuronal es capaz de generar datos falsos, ¿vale? Algo como los conjuntos de entrenamiento que se le han pasado, pero modificados, es capaz de generarlo, y luego otra red neuronal era capaz de clasificar cuál era el original y cuál era el falso. De esta manera podría continuamente predecir cuál es real y cuál no, y sobre todo generar aquel real. A esto se llamó las Generative Networks. Estas redes empezaron en el año 2015 a tener sus primeros grandes resultados. Como hemos dicho, en el procesamiento de imágenes, empezaron a generar imágenes artificiales, algunas con mejor éxito que otras, ¿vale? O a recomponer imágenes. ¿Vale? Desde el año 2015 estos algoritmos estaban funcionando con bastante éxito. Además, otro tipo de algoritmos basados en el aprendizaje por refuerzo empezaron también a demostrar cómo este tipo de aprendizaje era capaz de ganar en videojuegos y en diferentes juegos de mesa al humano. Era capaz de aprender de los premios que se le iban dando con las jugadas que eran correctas y así, de esa manera, optimizar todas sus jugadas para conseguir ganar. Esto se fue también durante el año 2015, es donde se fueron realizando todos estos experimentos y donde empezaron a demostrar que esta forma de aprendizaje era realmente exitosa. Se le llamó Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo, por premio. Y con estas dos píldoras, las de las generativas y el tema del aprendizaje por refuerzo, hubo una empresa en concreto, que fue OpenAI, se puso a pensar cómo modelizar este aprendizaje para los textos. ¿Qué es lo que hicieron? Pues sumar los dos, generar y refuerzo. Cogido un texto, borraban una de las palabras, generaban la palabra incorrecta y generaban la palabra correcta. Y de esta manera el algoritmo iba aprendiendo que alrededor de este contexto cuál era la palabra que debería aparecer ahí. No solo eso, sino que también cogido un texto, lo que hacían era borrarle el cómo continuaba ese texto. Y lo que tenía que hacer el algoritmo era predecir cómo iba a continuar. Tener en cuenta que borrar palabras y quedarte con la palabra que has borrado para luego comparar si está bien o no es un proceso absolutamente automatizable y que puedes hacerlo con todos los textos que recojas. Se llama aprendizaje autosupervisado. Y como hemos dicho, es muy fácil de automatizar y se puede realizar con miles de millones de textos. Pues lo que hicieron fue recoger todos los textos de Internet y realizar estas técnicas con ellos. El cielo era el límite a partir de este momento. Juntando todos estos datos, los transformers y los mecanismos de posición y atención, los sistemas preentrenados, aquellos que ya habían aprendido de grandes cantidades de datos, y los mecanismos para generar, a través de redes neuronales generativas, transformadores preentrenados generativos, es decir, Generative Pre-trained Transformer, o lo que es igual, GPT. Y en el año 2018 salió el primer paper de GPT, el Generative Pre-trained Transformer. Y a partir de este momento es donde cambia todo, porque una vez estaba ya demostrada la tecnología y el pipeline de tecnología, sabiendo que se podía escalar a nivel de procesamiento, todo empezó a ser un problema de cómo procesar todo eso. Y problema, de cierta manera, de dinero y de número de servidores. De esta manera, a partir del año 2018, como hemos dicho, que empieza a ver, ahora lo tenemos aquí abajo a la derecha, ya en el año 2020
se ha multiplicado hasta por 15.000 el número de parámetros de estos que trabajan estos modelos. ¿Vale? Pero volvamos al año 2018, donde ya hubo un salto bastante cuantitativo de por 5 en el procesamiento. Volvemos al año 2018 y sobre todo vamos a ver el salto que hubo grande de 2018 en 2020 y que fue lo que han llamado y se conoce ahora como Reinforced Learning from Human Feedback. En este sentido, y a partir del año 2018-2019, las grandes empresas que estaban manejando toda esta tecnología y todo este conocimiento empezaron a no publicar tanto. Y por eso los papers relativos al Reinforced Learning no son nada explicativos ni importantes en este sentido. Aunque OpenAI lanzó en el 2022 explicando los lienzos de cómo se realizaba esta tecnología. Y mediante el Reinforced Learning from Human Feedback es donde empezaron a enseñarles a estos algoritmos si lo que estaban respondiendo estaba bien o no. Esto fue a partir del año 2022 y lo que hicieron estas empresas fue contratar a miles y miles y miles de personas a 5 euros la hora, etiquetando qué respuestas a ciertas preguntas eran correctas y cuáles no. Y de esta manera, a partir de millones de textos que han sido pasados al transformador para que cree un modelo preentrenado, conocedor de toda la idiosincrasia del lenguaje, y luego pasándoselo a algoritmos de refuerzo guiados por técnicas como las que hemos explicado de borrar, del borrado de autosupervisado y técnicas de Reinforced Learning con los humanos diciendo esto sí, esto no, es como se consiguió crear lo que se conoce como los Large Language Models, los grandes modelos del lenguaje, que son el GPT, el BART que ha sacado Google, el más allá y todos los open source que están saliendo. Como resumen, unos cuantos a mayo de 2023, los más mencionados, más importantes, seguís viendo que BERT a nivel de menciones sigue siendo de los más mencionados, pero sobre todo aquí me quiero centrar en un aspecto y es en cómo ellos mismos validan su tecnología. Es decir, ellos saben perfectamente para qué ha sido creada la tecnología y se ha modelizado el problema con un objetivo, con el objetivo de resolver los problemas del NLP que estaba causando, aquellos que todavía no se habían resuelto. Problemas de NLP como conversaciones, respuestas a preguntas, resúmenes, traducciones, análisis de sentimiento, extracción de entidades, etc. Pero son problemas realmente concretos del lenguaje natural. Cuando ahora se habla de pedirle a ChatGPT que dé instrucciones sobre algo, que realice una suma, por ejemplo, no ha sido entrenado para realizar una suma. Ha sido entrenado para resolver problemas del lenguaje. Y realizar una suma no es un problema del lenguaje. Por eso me quería terminar con esta afinación de para qué han sido construidos los modelos del lenguaje y cómo nos queda todavía bastante para orientarlos a otros tipos de problemas, de resolución de instrucciones, de resolución de problemas más generales. Pero iremos a ello. Entonces, solo por concluir, quiero que nos queden claros los conceptos que he ido remarcando, pero el más importante de todos, en mi opinión, fue el concepto del transformer, con lo cual, en vez de llamarse todo ha cambiado, podríamos cambiarlo a todo se ha transformado. Y esto es todo. Ahora, momento de preguntas, a ver si hay algunas. Johnny, deja de compartir y ya te vemos a ti para hacer preguntas. Pues, mi primera impresión, la verdad es que de un ordenado perfecto. El esquema que has usado para contarnos cómo ha evolucionado esto y a dónde hemos llegado me ha dejado perfecto, vamos. Muchas gracias, Alfonso. Yo no sé si lo he entendido mal, pero a la vista de esta explicación, ChatGPT, que está dando, en fin, tantas tardes de gloria en tertulias, en prensa, en fin, en todos los sitios,
me parece que es todavía algo muy pequeñito respecto a lo que nos proyectan, porque solamente es capaz de manejar un conjunto determinado de reglas. No puedo hacer muchas cosas, por lo que he entendido lo que tú has explicado. Igual lo he entendido mal. No, totalmente, lo has entendido así, y también le he querido parar, en realidad, toda la explicación en el año 2022, ¿vale? Que es donde en realidad podemos mirar hacia atrás y al menos ver las cosas que se han sido estables y que ya podemos revisar, ¿vale? En realidad todo empieza a cambiar a partir de este año, en el año 2023, en donde se está empezando a utilizar este aprendizaje por refuerzo para guiarle en diferentes tareas, ¿vale? Ya no se está cogiendo solo entiende el lenguaje que hay aquí, sino entiende la tarea que se te está pidiendo. En ese sentido, están empezando a ser capaces, ¿vale? Y el GPT-4, que saldrá el próximo año, ya al menos a guiar su razonamiento, ¿vale? Y voy a decir guiar su razonamiento porque para mí no razona en sí misma, solo escupe el lenguaje. Pero claro, si tú le preguntas que en el lenguaje natural te diga el 2 más 2, ya te digo, va a escupir lo que haya aprendido en Internet. Si hay muchas veces que pone 2 más 2 igual a 4, muchas veces te dirá 4, pero si no, no. Sin embargo, si a él le enseñas que ese tipo de operaciones lo que tiene que hacer es sacarlo de una calculadora y meterlo, entonces seguramente te saca 4 siempre. Principalmente porque además hablamos del lenguaje natural, pero lo primero que se dieron cuenta es que el lenguaje no natural es mucho más sencillo de aprender. Es decir, todo el lenguaje de codificación es lo que mejor ha aprendido. Lo que mejor sabe hacer en realidad es programar. Entonces, en este punto es donde están, viendo cómo orientan cada una de las tareas para conseguir, cómo les enseñan a que identifiquen bien la tarea y a tomar el camino adecuado para resolverlo. Pero como bien hace todo de que por sí mismas ya sean capaces con la red neuronal de resolverlo. Y ahí es donde estamos ahora. En lo que se llama, y no quería mencionarlo mucho, fine tuning, le está llamando, ¿no? El cómo tuneamos para que se vaya hacia un sitio. Johnny, no se ve tu imagen. Sí, No. yo le veo, está oscurito, pero a ver se ve. Sí, está un poco pixelado, pero yo creo que Sí. estaré oculto, Alfonso, ¿no? Pues será mi ordenador. Yo tengo otra pregunta. Buenas tardes a todos, que antes no he podido saludar. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que la facilidad o la rapidez con que se están generando, o sea, al principio de la historia, como tú lo has contado, el tema de los diferentes idiomas era un problemón, ¿vale? Y ahora mismo lo que estamos viendo es que hay una facilidad enorme en la generación de los diferentes idiomas, o sea, en dar soporte a los... ChatGPT da soporte a un montón de idiomas, ¿vale? ¿Dónde está el truco en todo esto que nos has contado? ¿Por qué por qué la evolución, ¿no? de la inclusión, ¿no? de diferentes idiomas se puede hacer tan rápidamente? Principalmente porque han conseguido modelizarlo de tal manera que esta modelización es estándar para cualquier lenguaje. O sea, la forma de recoger la posición y el espacio vectorial de las palabras del vocabulario es de alguna manera estándar para cualquier tipo de lenguaje, incluso para el lenguaje no natural, o sea, incluso para el programar. También depende de la posición y del vocabulario que tengas. Entonces, de esa manera está pensado para que sea capaz de procesar todo. Si te das cuenta que en realidad han sido capaces de meterle billones y billones y billones de datos en texto, si cada uno de esos datos en español está siempre rodeado de un contexto en español, va a ser bastante sencillo para él cuando reconozca o tenga que leer una palabra, saber que su contexto normal está relacionado con esta otra nube de palabras. Es más, si representásemos, y esto se ha hecho bastantes veces, ¿vale? Si representar esto es difícil porque en realidad son muchas dimensiones, ¿vale? Hablábamos de 300 dimensiones, no se pueden ver 300 dimensiones. Pero cuando intentamos verlo en un 3D, de cierta manera, más de diferenciación entre idiomas, las nubes de los idiomas tienes que encontrar la 3D buena, pero se da esa separación. Pero a la vez hay otra adaptación del espacio vectorial que te da
el king, el rey y queen y reina también juntos semánticamente. Entonces, de cierta manera, aprende todo a grosso modo. Él lo aprende todo. Es más, es muy chulo ver cómo han intentado capar, ¿vale? Es decir, limitar al de Google a que no hable español y, sin embargo, si le estiras un poco, te acaba contestando en español. ¿Por qué? Porque en realidad ha sido entrenado con datos españoles y él es capaz de sacar un contexto de palabras en español. La ha intentado limitar después, yo le llamo censura. Le han censurado, no hables en español. Pero los datos estaban ahí, las relaciones estaban ahí y, sobre todo, lo que te digo, el contexto de cada palabra en español es en español. Cuanto ahí es que son infalibles. En ese sentido son absolutamente infalibles. Eso se parece. Muchas gracias. Juan Manuel. Hola, Hola, buenas Jesús. tardes. Chus Álvarez desde Bilbao. 2 preguntas. Una relacionada con lo que acabas de contestar a Elisa. Hace unos días, y hablo de días, no de semanas, ha aparecido un artículo, no sé en qué revista, un artículo electrónico, donde se decía que precisamente la menor difusión de otro orden de magnitud de artículos en español en la web frente al inglés iba a dar como resultado que la calidad del resultado, valga la redundancia, a la hora de utilizar este tipo de herramientas iba a ser siempre mucho mayor en inglés que en español. Y eso que el español, de todo lo que es, está bastante difundido. Entonces, la pregunta es, ¿esto es así? ¿Y esto nos va a suponer una especie de espiral que cada vez vamos a tener menos influencia? Que se auto... Sí, la has explicado tú bien, la has explicado tú perfecto, exactamente, y todo viene de la menor información que hay en Internet. En mi opinión, por ejemplo, podemos decir que el español se habla muchísimo en el mundo, la segunda lengua más hablada, pero que se hable mucho quiere decir que se escribe mucho. Es decir, toda esta información la han recopilado de texto digital, punto, no hay otra manera. Bueno, están empezando ya a transcribir y también voces, pero bueno, la primera approach ha sido cogerlo del texto digital. Y en ese sentido hay muchísima más diferencia, como bien estás diciendo, que el lenguaje hablado. Con lo cual, hacer ese mapeo de por qué el español con lo que se habla es que en realidad en tecnología en digital no hay tanto. Entonces, lógicamente, no ha podido aprender de ello. Y sí, como bien decía aquel artículo, yo también he leído, efectivamente, esto pasa. Y vamos, está directamente relacionado con la cantidad de datos de un tipo que se coge y la calidad. Esto también es importante. Es decir, ahora también se están empezando a hacer los modelos. Es muy importante saber de qué dataset se han cogido los textos. Y están empezando a curarse y a crearse enormes datasets estandarizados en donde se explica el proceso de curación de los datasets y demás. Y entonces eso te reduce la muestra de textos, pero te la hace más calidad. En eso están. En eso están, pero absolutamente de acuerdo. Lo que pasa que si eso es así, parece razonable que sea así, eso nos condiciona culturalmente. Si ahora estamos, vamos a ver, hasta cierto punto colonizados culturalmente por el mundo anglosajón, las perspectivas a futuro, pensando en la RAE, el Fundeu, el Instituto Cervantes y demás, son malas. Exacto. Y yo aquí ya me meto en un terreno que tampoco sé. No sé qué 2 vías habría, si, o 3. No sé si sería alianzas con las grandes para que, porque esto lo controlan 3 grandes, para que estas 3 también se dediquen a recopilar en castellano, obligadas a ello, no obligadas, bueno, porque rentabilice lo que sea. Es que tampoco veo muchas opciones, porque luego está el open source, que bueno, ahí está el open source, pero como comunidad hispanohablante tampoco es muy grande, ¿vale? Entonces tampoco tenemos ahí mucho calado. Y luego que nazca una empresa grande de habla española. Está claro. Oye, una de las 3 las veo como factibles. Mi segunda pregunta era, había leído hace unas semanas por ahí que algunos de, no sé si era de Google o Microsoft, que en estos momentos pasan junto con OpenAI por ser los punteros en este tipo de tecnologías, que estaban preocupados porque aparentemente las barreras de entrada que parecen que existen ahora, en sentido de tener unas disponibilidades de datos y sobre todo de proceso, ¿no? De proceso en paralelo con miles de servidores, con miles de GPUs y demás, si no lo entendí mal,
a través de software libre, digamos, se iba a permitir, en contra de ellos, que empresas pequeñitas pudieran tener desarrollos significativos sin necesidad de disponer de las infraestructuras monstruosas como tiene Google en su nube, como Microsoft en su nube y demás. Esto es así, y si es así, ¿cómo lo hacen? Yo hace unos meses, cuando me decían eso y lo veía, iba al open source, no lo creía mucho. Creo que se creía que se necesitaban grandes recursos y todavía, y no sé dónde van a dar en la clave de cambiar las cosas para que los modelos no necesiten toda esa computación. En realidad ellos, como tienen esta necesidad, en vez de pensar en comprar más, pues bueno, piensan en cómo volver a modelizar las cosas para no necesitarse tanto, ¿vale? Entonces ya están también orientándose dos tipos de grandes modelos, los que necesitan poco y funcionan, o los que me da igual que ingieran cosas y que van a ser mucho mejores siempre. Yo utilizando los dos y tratando de ponerlos en producción, ¿vale? Estoy trabajando con ellos y poniendo sus sistemas en producción. En ninguno de los open source hay una diferencia abismal en precisión, en control, en validación de lo que está diciendo. Por el momento hay una diferencia abismal, ¿vale? Para mí, incluso yo siempre he pensado que esto iba a ser el inicio de la desigualdad, ¿vale? En ese sentido. Sin embargo, pues bueno, están dando con técnicas que están empezando a salir algunos que a mí no me han convencido, pero todo sea a tiempo. No sé si alguno dará con mi siguiente slide para la siguiente presentación en el que diga, ¿y cómo resolvieron esto? Pues pondremos el porqué. Pero por el momento, yo para poner a producción no he encontrado ningún open source que me rinda como los... Muchas gracias. Ha sido una explicación de, vamos, como comentaba Alfonso, la verdad es que muy, muy didáctica. Muchas gracias. Oye, una cosa, para comentar un poco una de las preguntas, Chus. La Real Academia Española, no sé si habéis seguido la noticia, pero el año pasado nombró, de hecho, a una catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid para sentarse en la letra Q de la academia, ¿vale? A Asunción Pérez López Johnny, bueno, ha sido profesora de Johnny, ¿vale? Entonces, Asun, que actualmente es la vicerrectora de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, justamente uno de los cometidos que tiene, ¿vale?, es crear esos recursos de lenguaje que permitan situar al español en el lugar representativo que le correspondería en el mundo digital, ¿vale? Y para ello han empezado, sabéis que también hay un plan de tecnologías del lenguaje, de estos planes de la Unión Europea, ¿vale? Y ya le han asignado a la Real Academia un buen paquete de millones para poner en marcha esto, ¿vale? Conjuntamente con esto, y ligando un poquito, daros cuenta que dentro de lo que es la Unión Europea hay una gran red de supercomputación y que justamente parte de esa red, parte de la misión de esas grandes redes de supercomputación que hay a nivel europeo, parte de esa misión va a estar dedicada, y de hecho el Barcelona Supercomputing Center va a estar dedicada justamente a este tipo de procesamiento, ¿vale? Que esto tenga lugar siempre es un question mark, y lo sabemos. Todo lo que venga de dinero de la administración pública, pues ya veremos en qué acaba. Que la misión que tiene Asun es absolutamente, es enorme, ¿vale? Es titánica, también es cierto. Y que al final mucho de esto depende de que realmente se pueda llegar a unar las voluntades de diferentes actores, ¿no?, dentro del ecosistema del español, pues obviamente pone mucho riesgo, ¿no?, en el plan. Pero bueno, al menos que sepáis un poco por dónde están viniendo porque sí que hay una preocupación, ¿vale? Una preocupación a nivel estatal, y no solamente a nivel español, sino a nivel también de Sudamérica, de que el español esté representado en el mundo digital. Lo que pasa es que, claro, si esto para un lenguaje como el nuestro es problemático, pues no sé si hablamos como
lenguajes como el japonés o otra serie de lenguajes, lo que va a significar de cara al futuro, ¿vale? Pero bueno, era por poneros un poco al día de cosas que se están moviendo en ese Claro, alrededor. es que Elisa, totalmente de acuerdo, pero claro, por muchos recursos que pongas, mientras las publicaciones, inclusive de españoles y europeos, de científicos, se hagan mayoritariamente en inglés, pues ya te deja igual que si se hicieran dentro de 30 años en chino, ¿no? Pues lógicamente la lengua que en un momento dado se adopte de forma mayoritaria, vamos, que el ganador se lo lleva todo. Claro, pero ahí fíjate que es curioso, porque por un lado, para poder competir con la investigación, a nivel de investigación, ha habido que escribir los papers de investigación en inglés, porque si no la investigación nuestra no competía, porque no era nadie capaz de leerlos. Está claro, ¿vale? está claro. Pero ahora, de nuevo, están hablando de la investigación en español. Y entonces, claro, la disyuntiva que tienen es dónde ponen el peso en la balanza, ¿vale? Si queremos que nos lean, hay que ponerla en inglés, pero si queremos salvaguardar nuestra lengua, lo tenemos que poner en español. ¿Dónde se encuentra esa balanza? O sea, esto vamos a tener que pensar mucho como el pensador ese que nos ha puesto Johnny, ¿eh? Sí, y esto claro, no es un problema matemático. Los otros eran problemas matemáticos. Esto no es un problema matemático. Lo que pasa es que si los que más crean esto, los que más producen papers, los que más hacen esto, pues ya se han acostumbrado al inglés o al que sea, en este caso el inglés, pues revertir eso va a ser complicado, salvo que salga una tecnología radicalmente distinta, ojalá, y que permita compatibilizar estos avances súper innovadores, pero manteniendo, digamos, no un enfoque cuantitativo como hasta ahora, como el actual, sino más cualitativo y que permita tener una diversidad cultural y lingüística que es enriquecedora para el mundo. No va a decir que se mantengan los 7.000 idiomas que debe haber, pero que solo quede uno o dos no sería bueno, creo. Pero fíjate que sí, con todos los avances que se están produciendo, porque Johnny nos ha contado mucho, o sea, ha hablado mucho sobre el avance que puedes tener en el entendimiento, ¿vale? Pero fijaros que esos avances se ven muy reflejados y todos los hemos visto reflejados de forma exponencial en la traducción, o sea, en las traducciones automáticas, ¿vale? De hecho, yo no sé qué pasará, pero yo sí que me imagino un futuro donde cada uno estemos hablando en nuestro idioma y alguien te esté extendiendo en su idioma. Yo esto me lo imagino. Ya ¿vale? lo hay, solo por O sea, poner ya entonces, ya sé que se puede hacer, pero lo veo de forma, es decir, que pudiésemos tener esta videoconferencia como la estamos teniendo y que cada uno de nosotros esté hablando en un idioma y los demás le estemos entendiendo o le estemos escuchando en el idioma que nosotros usamos, ¿vale? Es que es curioso. Con lo cual, a lo mejor en algún momento el problema de que estamos hablando se vuelve irrelevante, ¿vale? Ojalá, no sé qué pasará, pero yo creo que puede que eso pase. Que el problema ojalá, se porque si no, otra posibilidad alternativa podría ser que de un idioma no tan distribuido, no tan usado como, por ejemplo, el español, pues que internamente todo esto trabajara en inglés, pero externamente se desarrollaran unos traductores de la pera, del español, del inglés al español y tal, de tal forma que lo que se ha hecho con el inglés se puede hacer con el español, se puede hacer con el portugués, se puede hacer con el francés, claro, pero eso sería como hacer otro paso, ¿no? Otro paso para mantener una relevancia en el mundo a nivel cultural, ¿no? O a lo mejor es un lenguaje, como ha dicho, basado en esos transformers, ¿no? En esos vectores que son totalmente asépticos. Neutros. ¿vale? Sí, sí. Puede ser. Muchas gracias. Al final haremos el Esperanto. Hombre, yo antes que sea otro que no sea el español, prefiero el esperanto. Y creo que eso lo pensarán todos igual. Más preguntas, Felipe, ¿no tenías tú preguntas?
Oye, Juan, una pregunta. ¿Qué está haciendo IBM si es que está haciendo algo aparte del Watson X que ha sacado para intentar mantener el nombre de Watson y que parezca que estamos aquí? No sé si me explico. Mantenerse. Entiendo que agarrarse al último vagón como buenamente pueda, en ese sentido. El liderazgo no lo llevan, o sea, ninguna publicación sale de que hayan tenido todo el impacto, ni siquiera han implementado, ¿vale? Estas cosas tan velozmente como lo han hecho otros, que ya están compitiendo con OpenAI, que fue el primero. Y yo entiendo que eso, agarraos al vagón para que no se les vaya el tren, a ver cómo empiezan a ir vagón más adelante. Pero por el momento, incluso a Apple se le ha escuchado más, que no habla de ello, sí que lo mete mucho en sus productos, está ya metidísimo, aunque no lo veamos, que no habla de ello, pero también está en los vagones delante. Pero ahí le va a costar.